nombre es Yuvitne Yoyos, vivo en el barrio de Echeverri, soy de acá del Bagre. Tengo 5 hermosos hijos, viví 8 años en Ayapel, Córdoba, y mi esposo murió. Cuando llegué al Bagre, pues llegué donde mi papá. Me tocó conseguir trabajo porque pues venía desde Ayapel, Córdoba. El papá de los hijos míos había muerto, me había tocado muy duro, empezar desde cero. Conseguí trabajo en un asadero de pollos. Después no me alcanzaba el sueldo porque era muy poquito, me tocaba pagar arriendo ya y todo eso. Entonces me fui a trabajar a una mina. En esa mina aprendí a barequear y de ahí ya me independicé a barequear con mi hermano y era barequera acá en el Bagre y así sucesivamente. Bueno, en la mina pues uno sí ganaba bien, porque sí, le daba a uno el sueldo para pagarle a alguien, pero me tocaba de irme a 2 días de camino, venir cada 2 meses, una semanita no más, no me daba mucho tiempo estar con los niños, ni nada de eso, entonces me tocaba muy duro, entonces por eso yo, siempre aspiré a tener mi propio negocio. De pronto, siempre me gustó lo de los pollos, los de la gallina ponedora, pero como no tenía conocimiento de eso, fracasé en el primer intento. Cuando ya vino el proyecto Somos Tesoro al Bagre, al barrio de Echeverri, pues el SENA nos dio la capacitación y de ahí me fui envolviendo más del tema y ya ahora tengo mi propio galpón. Empecé primeramente con 40 pollos en la finca. Fui a la agropecuaria, los escoge uno mismo, los empacan en una cajita y los llevamos en la moto hasta la finca. Pues hasta cierta parte y de ahí a pie, pero uno se va temprano para que no lleguen agitados, para que el sol no les haga daño. Y en la misma agropecuaria se le compra la comida y una vitamina para echársela en el agüita para que no les vaya a dar eso que llaman moquillo. En la mañana voy, les lavo el galpón, les lavo el bebedero, el comedero, le cambio la comida y al mediodía volví a hago lo mismo. Y en la tarde a las 5 volví y se le hace el mismo proceso. Porque tiene uno que darles comida en la mañana, al mediodía y por la tarde. Pues para montar el galpón, yo tenía una platica ahorradita y con eso empecé a mi propio galpón. Y vendo mecatos, hago panes, aquí caseros y ya, y de eso vivo. Sí, porque la gallina, el proyecto Somos Tesoro fue importante para mí porque, sobre todo por las capacitaciones con el SENA, y ahí nos enseñaron a cómo vamos a rendir el dinero, nos dio una capacitación sobre los pollos, sobre la piscicultura, todo eso fue, pues para mí fue muy interesante. Me siento contenta porque aprendí mucho del proyecto Somos Tesoro, de las capacitaciones y gracias al proyecto soy lo que soy hoy en día, gracias a Dios.